Ah, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches. Es que por ahí hay confusión en las señas, pero gloria a Dios, ya estamos aquí. Así es, Mis hermano. hermanos, les damos un fuerte abrazo, una bienvenida, que Dios les bendiga. Les pedimos una disculpa porque el martes se cortó la transmisión, hemos tenido problemas en la red. Incluso hemos estado haciendo pruebas de audio y todo aquello, así que perdónenos si ha estado fallando un poco nuestra calidad, pero les pedimos que bueno, que nos perdonen. Y aquí estamos nuevamente. Fernando, saluda a nuestros hermanos. ¿Qué tal, hermanos, amigos de Libre de Adicciones? Muy buenas tardes, espero que se encuentren excelentemente bien. Y pues como dice mi hermano Mayito, ¿no? Les pedimos una disculpa por el día martes, si es que estaban ya medio entrados, si es que la transmisión se cortaba y al final de cuentas pues no, pues la tecnología nos jugó una mala pasada, ¿no? Entonces, pues estamos de nuevo aquí vamos a retomar el tema desde un inicio. Y pues nada, igual, todo tiene un propósito definitivamente, ¿no? Así es. Entonces, pues es un placer, un gusto y una bendición sobre todo estar aquí, ¿no? Claro que sí. Entonces, vamos a retomar el tema. Vamos a empezar por el principio, porque al parecer, aunque llevábamos media hora grabada, no se subió la media hora. Entonces vamos a dar todo el tema completo. Ajá. Y el título es: ¿qué orden lleva tu vida? Por si no lo llegaban, no, por si no lo vieron el martes, por si llegaron tarde y bueno, vieron que ya no había nada. Así es el tema. ¿Qué orden lleva tu vida? Ajá. Y nos estamos basando en 1 Corintios 14, versículo 33. Para que lo vayan buscando, vamos a leerlo. Dice: porque Dios es Dios de paz y no de confusión, siguiendo la práctica general de las comunidades cristianas. Así dice en La Dios habla hoy. En la traducción del lenguaje actual dice: porque a Dios no le gusta el desorden ni el alboroto, sino la paz y el orden, como es la costumbre en nuestras iglesias. Ajá. Pues bueno, vamos a comenzar, vamos a darle gloria a Dios, vamos a alabar su nombre. Y pues bueno, Fernando, pues ayúdame a Vamos a orar, orar, vamos a ¿no? orar, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que hable, que no seamos nosotros hablando, que sea Él, que nos dé el entendimiento primeramente a nosotros para que todos podamos comprender este pasaje, ¿verdad? Sí, claro que sí. Pues Señor, te damos las gracias primeramente, Padre, por este día, Dios, por este nuevo día que tú nos has regalado, Señor. Y pues también te damos las gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú, Padre, que sea tu palabra hablando, Dios, a través de nosotros, Señor. Que seamos esos instrumentos, Señor, para que tu palabra pueda ser expresada de la forma en la que tú quieres, Señor. Te pedimos en esta noche, Padre, que tú dispongas esos corazones, Padre, que sean receptivos, Señor, a tu palabra esta noche, Dios. Por favor, Padre, te pedimos, Señor, en esta noche, Dios, que cuides, Padre, la cuestión tecnológica, Dios, el internet, por favor, Señor, los dispositivos móviles, Señor, la luz, Padre, que seas tú cuidando de todas esas cosas, Dios, para Sí, que Señor. pues esta transmisión pueda llevarse de la mejor forma, Dios, porque tu mensaje es lo más importante, Señor. Sabemos que tú eres poderoso y tú puedes cuidar de todo eso, Señor. Por favor, Dios, te lo pedimos en esta noche, Dios. De igual forma te pido, Dios, que quites toda idea nuestra, Señor, todo pensamiento e idea humana, Dios, y que sea solamente tu palabra, solamente tú, Señor, lo que tú quieres expresar, Señor, a esas personas, Dios, a quienes van a ver esta transmisión en vivo, quienes están viendo, Señor, y las personas que posteriormente van a ver la repetición, Señor. Por favor, Dios, te lo pido, Dios. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, Dios, por favor, porque hay muchas personas con mucha necesidad, Señor, que realmente necesitan de ti, Señor, como alguna vez necesitamos nosotros, como cada día necesitamos nosotros de ti, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos, Señor, y te agradecemos, Padre, por tomarnos en cuenta, Dios, para compartir esto, Dios. Algo tan importante, Señor, tan vital, Dios, como lo es tu palabra, Señor. Porque, pues definitivamente está en juego prácticamente la eternidad de las personas, en la decisión que puedan llegar a tomar, Dios, sobre si tú eres su Señor y Salvador, Señor. Por favor, Señor Jesús, te lo pedimos, Dios, te agradecemos, Dios,
capacitación y que nos llenes de esa fuerza y de esa responsabilidad, Señor, de poder compartir, Señor, esta palabra, este tema esta noche, Dios, de la mejor forma posible, Padre. Muchísimas gracias. Gracias, Dios, por todo lo que tenemos, Dios, por todo lo que nos das, aún más por lo que no nos das, Señor. Tú conoces cada necesidad de nosotros, Padre, de las personas que están viendo esto, Señor. Porque tú eres fiel, Padre. Siempre has sido fiel hasta el día de hoy, Señor. Gracias, Dios. Muchas gracias, Padre, por este servicio, Dios. Gracias por permitirme a mí, Señor, y a mis hermanos servirte en este lugar, Padre, donde tú nos has puesto, Señor. Sabemos que esto es únicamente para ti, Señor, para tu gloria y para tu honra, Padre. Bendigo la vida de mi hermano Mayito, Señor, de Fer Saavedra, Padre, de Eli, Señor, de Luz, su vida que ahorita está enferma. Dios, te pedimos sanidad para ella, Padre, también cuídala, Dios, guárdala, Señor. Por Mario, Padre, por Rosy, por sus pequeños, Señor, por esta gran obra, Señor, que ha sido de bendición para muchas personas, incluyéndonos a nosotros. Te damos las gracias esta noche, Señor, y bendecimos este tiempo, Dios, en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero entrar en tu habitación sin llamar, sin pensar, con mi rostro y mi corazón sin lavar, sin aparentar, y no hablaré nada. No habrá un momento más perfecto que verte cara a cara, contártelo sin miedo, sin ocultarte nada, no usar mis oraciones como si fueran cartas, ni estar nunca tan lejos, y mi ser destapar y llamarte papá. Quiero entrar en tu habitación sin llamar, sin pensar, con mi rostro y mi corazón sin lavar, sin aparentar, y no hablaré nada. No habrá un momento más perfecto que verte cara a cara, contártelo sin miedo, sin ocultarte nada, no usar mis oraciones como si fueran cartas, y estar nunca tan lejos, y mi ser destapar y llamarte papá, y llamarte papá, y llamarte papá.
nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti.
Así es, Dios. Y por eso venimos ante ti, Padre, a buscarte, a buscar tu palabra y tu consejo, Señor. Te pedimos, Dios, que vengas con nosotros y que nos enseñes, nos ministres de tu palabra, Señor, de tu presencia. Por favor, Señor, muéstranos qué camino tomar, hacia dónde ir, Dios, para poder estar junto a ti, poder avanzar y ser mejores día a día, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que nos das, en el nombre de Jesús. Sí, bueno, 1, 2. Probando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excelente. Ahí está. Muy bien. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, pues bienvenidos los que no llegaron desde el principio. Dios les bendiga. Muy buenas noches. Yo soy Mario y él se llama Fer. Hola. A mí me dicen Mayito. Y aquí estamos nuevamente con el tema que no se pudo concluir el martes porque nos falló el internet. Una disculpa. Cuestiones técnicas. Y el título se llama ¿Qué orden lleva tu vida? Vamos a aprender a identificar esas conductas que nos afectan y vamos a aprender a cambiarlas por buenos hábitos, ¿sí o no, Fernando? Así es, exactamente. Ajá. Es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es la cita donde nos estamos basando para que no digan que uno se lo está inventando? La cita está en 1 Corintios 14:33. Así es, que dice, porque a Dios no le gusta el desorden ni el alboroto, sino la paz y el orden, como es la costumbre en nuestras iglesias, ¿verdad? Entonces, hemos aprendido a vivir espontáneamente. Así ha sido el ser humano siempre, todo momento, todo tiempo. Siempre, desde que hemos nacido, hemos ido creciendo, hemos ido avanzando, todo nuestro desarrollo, toda nuestra vida, la hemos llevado espontáneamente. Hemos improvisado, ¿verdad? Y a lo mejor sí, lo que hemos aprendido, lo hemos aprendido basándonos en nuestros padres, en nuestros hermanos, en la gente que ha estado mayor a nosotros, que hemos visto sus acciones, lo que ellos hacen, y con eso hemos ido aprendiendo. Así es el desarrollo del ser humano, así es como hemos ido aprendiendo, ¿verdad? Y entonces, cuando vamos creciendo, empezamos a tomar nuestras decisiones, empezar a llevar por obra tantas cosas, nosotros lo primero que hacemos es tomar lo primero que nos llega, ¿sí o no? O sea, la primera oportunidad que nos llega de trabajo la tomamos, la primera escuela la tomamos, incluso la primera pareja, el primer amigo, o sea, todo aquello, lo primero lo tomamos, ¿verdad? Sí, E incluso el primer vicio, venga, y así, tantas cosas que hemos tomado a la primera y nos hemos acostumbrado a tantas situaciones que han venido a raíz de todos esos errores, ¿verdad? Porque lo hemos hecho así, lo hemos hecho de esa forma, lo hemos hecho, podríamos decirlo así, en un desorden. Ajá. Hemos tomado cualquier carrera, cualquier casa, cualquier pareja, cualquier otra actividad, incluso cualquier estado de ánimo, cuando la verdad es que debemos aprender a esperar para cada una de esas cosas, ¿sí o no? Tenemos que aprender a esperar para todo aquello, todas las cosas que tenemos que aprender a hacer día con día, simplemente para el desarrollo de nuestra vida tenemos que aprender a ser pacientes. Entonces, aquí va una pregunta, si tú la quieres ir contestando allá en tu casa, obviamente ahí me la poniendo, la pregunta es, ¿qué es llevar un orden? Para ti, ¿qué es llevar un orden? Platícame, Fer, para ti, ¿qué es llevar un orden? A ver si te acuerdas de lo que dijiste el martes. No, pues no me acuerdo. No es cierto. Para mí, ¿qué es llevar un orden? Pues es como comentaba, Dios, bueno, no siento, es un proceso de situaciones, de cosas que tenemos que ir haciendo para llegar a un objetivo, ¿no? O sea, bueno, el proceso correcto, ¿no? Porque si no sería pues justamente un desorden, ¿no? Obviamente. Entonces, el orden es eso, o sea, es un proceso. Primero un paso, no podemos hacer el paso 3 sin hacer el paso 2. O a lo mejor sí se puede, en nuestras vidas lo hacíamos primero el paso 5, luego el paso 10, luego el 3, y así era un desorden en nuestra vida. Ajá. Entonces justamente es un proceso de 1, 2, 3, 4, 5, eso es llevar un orden, y eso aplica en todas las cuestiones de nuestra vida, en todas. Así es, exactamente. Entonces, ¿qué es llevar un orden? Si lo vamos buscando, puedes buscarlo en Google, puedes buscarlo en el diccionario, la palabra orden. ¿Qué es llevar un orden? Bueno, entonces es la manera
de estar colocadas las cosas o las personas en el espacio o de sucederse los hechos en el tiempo, según un determinado criterio o una determinada norma. O sea, es una secuencia de ciertas cosas, de ciertos actos, de ciertos hechos, de tantas cosas que han habido o que hay, o que puedes ver, que puedes identificar. Todo aquello lleva un suceso, ¿no? Una secuencia. Una secuencia. Ajá. Sí. Lleva así lo podemos decir, es una secuencia. Un orden es una secuencia de situaciones o de cosas. Sí. Ajá. Entonces, esta es la definición, esta es una definición cualquiera, pero es cierta. Todo lleva una secuencia, ya sea por algún valor o X cosa, porque sin ese orden todo sería un caos o una confusión, como bien se dice en 1 Corintios 14:33, que es la cita que les dimos. Lo vamos a leer en dos versiones, que es la Dios habla hoy y la traducción del lenguaje actual, para que vean esto que dice, que si no se lleva un orden sería un caos o una confusión. Y dice en Corintios, en la Dios habla hoy, dice, porque Dios es Dios de paz y no de confusión. Ahí está, confusión. No es Dios de confusión, siguiendo la práctica general de las comunidades cristianas, ¿no? Así dice, en la Dios habla hoy, 1 Corintios 14:33. Y en la traducción del lenguaje actual dice, porque a Dios no le gusta el desorden ni el alboroto, sino la paz y el orden. No le gusta el desorden ni el alboroto, sino la paz y el orden. Como es la costumbre en nuestras iglesias, como debemos llevarlo en nuestra vida. ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Nosotros, yo soy la iglesia. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Tú que estás ahí, tú eres la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Entonces debemos tenerlo como una buena costumbre el llevar un orden en nuestras vidas. Entonces, para tener que evitar toda esa confusión, tener que evitar todo ese desorden, vaya la redundancia, es que tenemos que llevar un orden en nuestra vida. Por eso les preguntaba, para ti, ¿qué es llevar un orden? Es importante llevar un orden en nuestras vidas porque muchas veces al rehabilitarnos pensamos que con solamente creer en Dios ya es suficiente y hasta nos enojamos con Dios cuando no vemos resultados. Pero la verdad es que no estamos llevando el orden dentro de nuestro proceso. Ahí tú tienes algo que comentar, Fer. Sí, definitivamente sí. Bueno, yo puedo comentarles un poco acerca de mi testimonio y de cómo tuve que, pues, definitivamente llevar ese orden, ¿no? Para poder, pues, tener un proceso de rehabilitación satisfactorio, ¿no? Porque claro, anteriormente, antes de conocer al Señor, lo intentaba y lo hacía de una u otra forma, pero pues no llevaba un orden, ¿no? O definitivamente lo hacía a mis fuerzas o a alguna especie de, no sé cómo llamarle, filosofía o programa o algo así, ¿no? Que era maquillado hasta cierto punto con Dios, ¿no? Con un Dios, pero realmente pues no era lo correcto, no era como debería de ser, porque, o sea, lo he comentado muchas veces, y muchas personas creen en Dios pero no le creen a Él. Entonces cuando yo realmente llego al internado y empiezo a conocer del Señor, o sea, eso fue justamente como un primer paso, ¿no? Bueno, órale, ya hablar con Mario, vete al internado y ahora sí como llegando al internado pues es comenzar a obedecer, a disponer mi corazón, a someterme ante las autoridades que eran puertas de parte de Dios, y claro que esas personas fueron las que me fueron indicando cuál era el camino y cuál era el orden que yo debería de seguir para poder llegar a ese punto, a ese objetivo, que ellos ya habían llegado, ¿no? Que ya llevaban cierto tiempo, ciertos años, sirviendo al Señor y sin consumir, y entonces pues yo decía, yo quiero estar como ellos, pero fue una serie de pasos, de orden y de algo bien importante que mencionó Mañito al principio, de saber esperar en Dios. Entonces, pues sí, tuve que hacerlo de esa forma. Exactamente. Y no nada más en el tiempo pasado, sino de ahí para adelante. Sí, de aquí para adelante, ¿no? Tiene que ser así en todas las cuestiones de nuestra vida, tiene que llevar un orden, porque ya tenemos un manual de instrucciones, ya sabemos cómo debemos de conducirnos, específicamente como seres humanos, como varones, como mujeres, como hijos, como padres, como siervos, como líderes. Nos explica de una forma tan clara cómo debemos de conducirnos, cuál es el orden que debemos de llevar para tener pues una vida
plena, ¿no? Por llamarle de algún modo. Exactamente. Entonces, ¿cuál sería ese orden? Debemos llevarlo. Ajá. Sabemos que debe haber un orden y a lo mejor estamos analizando nuestra vida y decimos, bueno, creo que no está tan ordenada, aún ya llevando un tiempo caminando en Dios, no está tan ordenada mi vida, hay detalles, ajá, y que tengo que aprender a ver y aprender a cambiar, pero entonces, viéndolo en nuestro, a lo mejor como tú y yo lo hemos visto en nuestra cosmovisión, ¿no? Porque nosotros como exadictos tenemos una visión distinta. Sí. Pero eso no quita que pueda ser similar a la de muchos otros. ¿Por qué? Porque Dios va dando cierta revelación y te va diciendo por dónde andar en el orden de acuerdo a tu vida. Entonces vamos a dar un ejemplo de cómo ha sido en nuestra vida. Pero a ver, tú dime, ver cómo ha sido ese orden que Dios te ha ido llevando en tu vida. Bueno, pues como te comentaba, ¿no? Y les comentaba, en un principio pues fue reconocer que yo tenía un problema, no, reconocerlo. Entonces ya lo reconocí. Bueno, ¿ahora qué sigue? Pues hablé con Mario, me ofreció en el internado. Al principio no quise, necedad, empecé a hacer el desorden y pues hasta que volví a caer otra vez. Entonces fue cuando ya dije, ok, vámonos al internado. Ok, ya llegar al internado, disponer del tiempo hasta cierto punto, empezar a disponer mi corazón, a darme cuenta realmente de mi condición, reconocer mi condición, no solamente física ni mental, sino realmente espiritual, cómo estaba yo realmente por dentro. Y pues como ya les decía, había personas que me iban indicando el camino, ¿no? Era pues, disponer, un quebrantamiento, un arrepentimiento genuino de corazón a los pies de Cristo. De ahí pues es comenzar a conocerle a él realmente, conocer a Dios realmente, ¿no? ¿Y cómo se conoce a Dios? Pues leyendo su palabra. Entonces era comenzar a leer la Biblia, comenzar a orar, porque pues a mí no sabía ni orar, va a aprender a orar, a leer, a alabarle, a adorarle, ¿no? Y justamente con esa información que yo comenzaba a adquirir, al mismo tiempo empezaba una transformación. Eso lo hace directamente el Espíritu, pero fue también parte de ese proceso, de ese orden que fui llevando. A tener ya, no puedo decir que una transformación total y ya andaba al 100 y levitaba. Sí, no, claro que no. Pero sí sentí yo una transformación. Ya al haber tenido primeramente el arrepentimiento, la disposición, el arrepentimiento, el quebrantamiento, el comenzar a adquirir información, la transformación, y pues de ahí en adelante ya después fue inclusive poder ya comenzar a guiar a otras personas en ese mismo proceso, que llevaran ese mismo orden que yo llevé para que ellos pudieran llegar a ese objetivo. Después, claro, posteriormente fue pues ya la oportunidad de salir del internado. Ahora, el siguiente paso dentro de ese orden pues era el comenzar a servir, el comenzar a hacer pues aquí el servicio dentro de libro de adicciones donde el Señor me puso y etcétera, ¿no? Y las cosas que siguen, pues ya el Señor va poniendo ese orden, que es un orden perfecto, ¿no? Y que si lo entorpecemos pues nos va a ir a mal, definitivamente, pero ahorita voy a decir. Ahorita lo vamos a ir desglosando para que vean que no está tan perdido el muchacho. Y tenemos un par de comentarios. A ver. Bueno, Fernando Saavedra dice: si llevar un orden es dejarnos moldear y el ser ejercitados en la disciplina, recibir la corrección con gozo siempre hace falta. Una buena corrección, ¿sí o no? Muy bien. Ajá. Esther dice: es hacer las cosas una por una. Claro, puede hacerlas una por una. También dice en la escritura: haz esto sin dejar de hacer lo otro. Pero tienes que aprender a llevar ese orden en cada una de las cosas para no contrapejearse, ¿no? Exactamente. Mimix dice: Fer comentaba el martes que el orden es respetar el proceso de cada cosa o de cada situación. Ejemplo, al hacer un pastel hay que seguir la secuencia de pasos para obtener el resultado deseado. Exactamente. Muy bien, ahorita vamos a hablar todas esas cosas. Dice Isabel Ávila: llevar al pie de la letra cada instrucción sin poner o quitar, porque Dios es un Dios de orden. Exactamente, muy bien. Perfecto, eso es lo que es, exactamente. Y bueno, yo aquí les escribí aquí varias cositas, ¿no? Porque podemos decir que para rehabilitarse no hay un método como tal. Nosotros podemos decir: no existe un método. Y van a haber varios lugares que les van a decir lo mismo: no existe un método.
Porque hay quienes lo van a tratar médicamente, otros psicológicamente, otros psiquiátricamente, ¿no? Nosotros lo tratamos espiritualmente y nos basamos en la Biblia, en todo lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque la adicción es un pecado, no es una enfermedad como en varias instituciones dicen, no es una enfermedad, ocasiona enfermedades, es así, ocasiona muchas enfermedades, pero no es enfermedad, es pecado. Ajá. La adicción es un pecado, y como es un pecado, pues ¿quién es el que nos redime de eso? Cristo, es el que nos va a restaurar de nuestros pecados. Él vino a morir por nosotros para restaurarnos de nuestros pecados. Entonces, nosotros nos basamos en la Biblia, la dirección de Dios. Con eso nosotros nos vamos restaurando. Con eso hemos ido aprendiendo que hay que ir paso a paso para poder ir progresando. Paso a paso, poco a poco, uno a la vez, sí es cierto. Porque a lo mejor ahorita decimos, sí, ya quiero dejar de drogarme, vienes a tu primer plática y ya te estás viendo dirigiendo un centro de rehabilitación o no sé, cualquier cosa, ya te ves bien lejos cuando todavía tienes la bolsita de marihuana en la bolsa, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a ser realistas e ir paso a paso, poco a poco, ¿no? Entonces varios de esos puntos que ya conocemos desde el principio, hay varios. Y unos de los que ya fue comentando Fer, unos que no sé si el martes ya los alcanzaron a ver, porque estaba bien inspirado explicándolos y se nos fue el internet. Y yo lo dividí en 3 secciones, son 3 secciones, la primera, secundaria y terciaria, obviamente. En la primera es cuando estás dentro de la adicción, entonces lo primero que hay que hacer es reconocer tu situación. Ajá. A muchos les cuesta trabajo reconocerla. Bastante. Me platicaba hace poco una de mis maestras de psicología que tiene a un chavo, le estaba tratando con un chavo, y él apenas, dice, después de 6 meses, acaba de reconocer que es adicto. Fíjense. Después de 6 meses reconocer que es adicto, y quién sabe cuántos años tenga en adicción. A saber, pero en tratamiento, después de 6 meses, al fin reconoció, al fin. Pero luego, ¿no? Esa es una, reconocer la situación. El segundo paso es querer restaurarse, porque podrás reconocer tu situación, pero si no te quieres restaurar, sí, pues no va a lograr nada, no se va a hacer nada. Y así hemos visto a muchos que vienen, saben su situación, nos hablan de cómo están, saben de todo lo que les ocasiona su consumo y todo lo que ya están viviendo, pero aún así quieren seguir en la droga, quieren seguir en el vicio. Ajá. Entonces, si no se quieren restaurar, no va a servir de nada. Entonces, lo primero es reconocer la situación. El segundo es querer restaurarse. El tercero, buscar ayuda. Una cosa es quererte restaurar y otra cosa es ir a buscar la ayuda. Exactamente. Sí, Ajá, sí. porque si no te quieres restaurar, obviamente no vas a buscar la ayuda. Y aunque te la ofrezcan en todos lados, si no te quieres restaurar, no va a pasar nada. Y aunque vayas y hables, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no quieres. Ajá. Esa persona no quiere. Si no se quiere restaurar, aunque busquen la ayuda, no va a pasar nada. Ajá. Para él. A lo mejor los que le rodean pueden encontrar la ayuda y ellos también restaurar sus vidas. Pero si él, aparte de reconocer su situación, no se quiere restaurar, no va a pasar nada. Aunque busquen la ayuda. Pero si reconoce, quiere y busca la ayuda, pues el siguiente paso va a ser someterse a un proceso. La verdad, difícil. sonará feo, someterse, ok, Sí. sujetarse a un proceso, ¿verdad? Vamos a sujetarnos a ese proceso. Y un proceso es una orden de pasos, serie de pasos que ir siguiendo poco a poco para ir aprendiendo. Ajá. Entonces, fijémonos que ya está ese orden. Fíjense, desde el principio, desde que uno reconoce, uno quiere, uno busca y al final, bueno, órale, ¿qué es lo que me ofreces para yo cambiar? Lo voy a hacer. Y se hace, y hemos visto muchos que han cambiado cuando se les ha dicho qué hacer. Ajá. Ahora, ya dentro de ese proceso hay otros 3 pasos que tampoco no me vas a desmentir, ¿verdad? No voy a ver. Ni el chavo que está ahí atrás, ni el otro chavo de 50 y tantos años que está ahí abajo dando consejería, me van a desmentir. ¿Por qué? Porque esto lo aprendimos incluso cuando estuvimos internos, y no solamente a nosotros o en esa comunidad nos lo dijeron,
sino que también hay otros centros de rehabilitación que reconocen estos 3 pasos. Ajá. Y el primero es la desintoxicación. ¿Cuánto tiempo estuviste en desintoxicación? Pues mira, no sé realmente, pero unos 15 días, yo creo, más o menos. 15 días, un mes. Ajá, exactamente. Más o menos. Así Y sí. dirán, ay, qué poquito, sí, será poquito, pero ahí no hay nada de nada, o sea, no hay ningún vicio, o sea, no hay ninguna droga. Todo lo que te meten es comida, agua, juguitos, fruta, todo eso. Y sí, corporalmente se lleva ese proceso de desintoxicación. Habrán otros lugares que se llevan más tiempo, ok, está bien, ¿no? Pero está desintoxicación. La segunda es, ¿cuál es la segunda? La segunda es, Rehabilitación. Ajá, sí, sí. Ajá. ¿Cuál es la rehabilitación? La rehabilitación es donde te enseñan cosas, te ocupan. Esa es la rehabilitación donde te ocupan. Rehabilitar. Cuando estás habilitado es cuando haces cosas, puedes hacer cosas. Eso es habilitarse. Cuando no puedes hacer nada de eso, pues bueno, no eres hábil, no te pueden ocupar para nada. Ajá. Pero ya cuando dejas el vicio o cuando estás en ese proceso tienes que buscar la rehabilitación para que vuelvas a ser hábil y te puedan utilizar. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, para rehabilitarse tienes que aprender ciertas cosas, ocuparte y cambiar lo que está aquí en tu cabecita, ¿verdad? Tú lo mencionabas incluso hace 8 días, el martes, perdón, lo mencionabas el martes, que en ciertas agrupaciones les enseñan a los adictos que el adicto nunca va a cambiar, que siempre va a ser un adicto y que por eso tiene que estar distraído, ¿no? Cuando no es así, o sea, sí, tenemos que estar distraídos porque nuestra cabeza es traicionera. Pero el adicto puede cambiar, y está escrito en la palabra, que cambiarás tu manera de pensar, cambiando tu manera de vivir. Así es. Entonces, no se puede decir que no hay un cambio, que no puede cambiar esa persona. Claro que va a cambiar, claro que su mentalidad va a cambiar, la cosa es que tiene que rehabilitarse. Ajá. Eso es lo que se tiene que rehabilitar. Y el tercero, que también es muy importante, que ya es la base final. ¿Cuál es? La reintegración. Eso. La reintegración, ¿qué? Social. No, esa es el último. Integral. La familiar. Familiar. La reintegración familiar es la primordial. Ajá. Ajá. Sí, exactamente. O sea, ya cuando estás dentro del proceso es desintoxicación, rehabilitación y reintegración familiar. Son las 3. Ajá. Puedes estar interno o siguiendo un proceso por fuera, pero son esas 3. Necesitas desintoxicarte, rehabilitarte, o sea, ocuparte, cambiar tu rutina, cambiar un montón de cosas para que te cambie la manera de pensar y tus costumbres cambien y ya no desees drogarte. Pero para eso se te prepara para reintegrarte familiarmente, porque hay muchos adictos que ya no tienen familia, o a lo mejor sí la tienen, pero la familia ya no los quiere, por cómo son. Y están viviendo en la calle, o viven en otro lado, o simplemente están mal. Y muchos de ellos sí, de verdad están en situación de calle. Y sí o no, a lo mejor ustedes conocen a alguien que está en la calle, que estará pidiendo, o no sé, cualquier cosa que esté haciendo ahí en la calle, y está drogado. ¿Cuántos conocen así? ¿Cuántos ya están mal de sus facultades mentales? Por el consumo, la soledad, la mala alimentación y la falta de higiene. Esas 4 cosas son las que les afectan y ya están mal en su cerebro, ¿verdad? Es eso. Entonces aquí lo que se evita es precisamente eso. Hay que buscarse esa reintegración familiar. Y vean cómo va el orden, desde que está uno en el consumo hasta que ya está dentro del proceso, y vamos al tercero, que ya es por fuera del proceso. Ajá. Y se lo hemos podido ir deduciendo poco a poco. Pero bueno, parece que hay comentarios antes de ir a esa parte. Dice, Pablo Gil nos manda un saludo. Hola, Dios te bendiga. ¿Qué tal? Flor Morales, es importante darle una secuencia a cada proceso de acuerdo a las necesidades y capacidades de cada persona. Sí, exacto, es lo que estamos viendo, porque no, o sea, todas las personas son distintas, definitivamente. A lo mejor nosotros que estuvimos internos, yo requerí de 10 meses para rehabilitarme,
¿Tú cuánto tiempo requiriste para rehabilitarte? Estuve 1 año, 4 meses. 1 año, 4 meses. ¿Tú cuánto? 8 meses. El otro Fernando tuvo que estar allá adentro para rehabilitarse. Mario requirió 6 meses para rehabilitarse. Vean. Entonces, cada persona es distinta, tiene un proceso diferente. Eso es cierto. Su razonamiento, su aprendizaje, todo eso, cada persona es distinta y tiene que ir aprendiendo a utilizarlo para ir cambiando. Todos son distintos. Pero de que todos llevan un proceso y un orden dentro de su vida, eso es para todos, eso es parejo. El cómo va a ir el orden, sí, a lo mejor sí, algunos van a llevar más cosas, más tiempo, no sé, muchas cosas distintas. Por eso es lo que les decía al principio, nosotros hemos detectado este proceso en nuestras vidas, porque bueno, tuvimos algo similar, que nos drogamos, reconocimos, buscamos, nos internamos, ya salimos y estamos buscando seguir llevando un orden de nuestra vida, aunque nos cueste mucho trabajo, ¿no? Esther dice, en ese proceso es tener paciencia, bastante paciencia, mucha paciencia, porque lo que les decía, el ser humano es desesperado, es impaciente, todo lo quiere ya, así es el ser humano, todo lo queremos ya en la mano, peladito y a la boca, así lo queremos, pero no es así, nos debe costar trabajo, incluso cuando se explica en Génesis, cuando pecan Adán y Eva, y que Dios le dice a Adán, pues, ni modo, ahora vas a tener que trabajar de la tierra, y de la tierra van a dar cardos y espinas, y cuesta trabajo. ¿Ustedes han ido al monte a cosechar tejocotes? No, tejocotes no. ¿Conocen el árbol de tejocote cómo es? Sí. ¿No conoces el árbol de No, tejocote? sí lo conozco. ¿Sí? Sí. Tiene espinas, Tiene espinas, ¿sí o no? ajá. Y si te trepas al árbol, No. para bajarte, es difícil. Así es. ¿Conoces las zarzamoras? Sí. ¿Sí? Pues así es. Así es el ser humano desesperado, que eso es lo que ocasionó. Cuando el ser humano se desespera y adelanta las cosas, son cardos y espinas. ¿No? Eso es lo que ocurre. Pero bueno, aún después de haber pasado el proceso de internamiento o por fuera llevando un cierto orden o un cierto proceso, ya cuando se está rehabilitado, es cuando ya se rehabilitó la persona y ya está pasando en la reintegración familiar, que es a base de varias actividades, procesos, pláticas, varias cosas que tiene que ir haciendo la familia para irse restaurando, ¿no? Porque muchas veces ya se ocasionó un daño casi total, toda la familia ha estado dispersa, los padres divorciados, los hijos en todos lados, ¿no? Luego hasta sin abuelos, no sé, o sea, la familia está totalmente desintegrada. Y cuando el adicto se rehabilita, para eso la familia ya debió llevar un proceso. ¿Para qué? Para recibirlo. Y ya cuando sale el familiar del internado, o cuando ya fue llevando ese proceso de la reintegración familiar, que viene la reintegración personal, donde tiene que tratar sus cosas personalmente, que a lo mejor ya empezó a llevar algo dentro del proceso, dentro de la internación, dentro de acá afuera, ya empezó a llevar algo de la reintegración social, personal, que pudo haber sido con ayuda psicológica, con ayuda de un pastor, con ayuda de algún hermano en Cristo que le ayudó a discipularse, varias cosas, incluso por sus cursos bíblicos, que aquí en Centro Cristiano hay muchos, pueden venir, y todo eso es lo que le ha ido ayudando a la persona a tener esa reintegración personal, que personalmente luego estamos muy destruidos. ¿Hasta ahí tienes tú algún comentario, querido Fer? Te veo muy pensativo. No, yo te estoy escuchando, hermano, siempre también es edificante poder escucharlo. Digo, a pesar de que hacemos el tema juntos, pues es lo que el Señor está hablando. No, tú dale, tú termina, digo, y ahorita yo continúo con otra parte. Muy bien, entonces esa parte de la reintegración personal es muy importante en cada persona, muy importante, que hay que tomarla, pero eso empieza tanto desde dentro del proceso de internación o de rehabilitación, como ya por fuera. Es principal y es de lo primero que tiene que ir trabajando la persona. ¿Para qué? Para que al momento de reintegrarse socialmente, tal vez con amistades o no sé, varias cosas, que a lo mejor no van a ser las mismas amistades, va a ir conociendo nuevas,
Aún dentro de este mismo círculo va a ir conociendo nuevas personas, con quienes reintegrarse, con quienes se está entendiendo, se está comprendiendo. Tiene que irlas conociendo, pero para eso ya debe haber trabajado su reintegración personal. ¿Por qué? Porque cuenta mucho la autoestima, la valoración, el perdón, reconocer, o sea, no es tanto el que yo me perdono, sino reconozco que Dios me ha perdonado. Ajá, que ustedes, mis prójimos, mis hermanos, mi familia, me han perdonado y que por eso tengo la oportunidad de estar aquí, ¿verdad? Y es ese valor personal que se debe llevar. ¿Para qué? Para la reinserción social o reintegración social, que se va a ir conociendo dentro del mismo proceso. Fíjate, vas conociendo gente, vas conociendo personas que a la larga pueden hacerse de una buena amistad. Ajá. Y luego viene una de las más importantes, que es la reintegración laboral y académica. Para eso, dentro del proceso ya aprendió la responsabilidad, ya aprendió a trabajar, ya aprendió el oficio, ya aprendió varias cosas. Ajá. Ya está bien personalmente, ya está bien socialmente, ya puede integrarse a laborar o académicamente, dependiendo de la edad y de las situaciones, es como se acomoda esa cosa. Y es lo que se tiene que ver, pero vean, fíjense, cómo pudimos ver todo el proceso de rehabilitación de una persona, desde que reconoce su situación hasta que ya se integró a trabajar o a estudiar, a reanudar su vida, ¿verdad? Entonces todos esos procesos nos tienen que hacer comprender que es necesario llevar un orden específico en cada una de las fases de nuestra vida, en cada una de las fases. A lo mejor ahorita sí ya pasamos por un tiempo, a lo mejor nosotros ya estamos insertados laboralmente, pero ¿qué más falta dentro de nuestro nivel personal, nuestro nivel familiar? A pesar de que sí, todo lleva un orden, y aunque lleguemos al punto final del laboral, que podemos decir, ya la armé, ya lo logré, ¿no? Aún hay muchos detalles que trabajar dentro de la misma persona. Dice la palabra que aquel que se sienta firme tenga cuidado de no caer. Aguas, mucho cuidado. Cuando tú digas, bueno, ya me integré personal, social, familiar, ya estoy en mi trabajito, estoy estudiando, ya estoy bien. Ah, pero ¿qué crees? A lo mejor en esta lista no lo anoté, pero ¿cómo estás económicamente? ¿Cómo estás en tus emociones? ¿Cómo estás mentalmente también? ¿Verdad? Y si volteas a ver en tu casa, ¿cómo está tu orden de tu casa? ¿No? Todos tenemos muchos detalles respecto a todo eso. Muchos detalles. Pero eso nos tiene que animar. Fíjense, yo aquí les daba un ejemplo, pero les voy a leer esta parte, ¿va? Todos estos procesos nos hacen comprender que es necesario llevar un orden específico en cada una de las fases de nuestra vida y que para beneficio nuestro, y de los demás es necesario sujetarnos a ello, al proceso, al orden. Entonces podemos ver el ejemplo de Jonás, quien necesitó de un proceso para restaurar su corazón. ¿Y de quién más? De Nínive, del pueblo, sí. de la ciudad a la que tenía que irles a predicar, a decirles arrepiéntanse, porque si no van a morirse. Y cuando fue, o sea, él no quería ir, y porque él pensaba, es que pues, me van a matar, me van a querer matar, ¿cómo van a decir que vengo en nombre tuyo, Señor? Me van a matar. Entonces se va a otro lado, se lo come un pez, y dentro del pez tiene ese proceso, donde reconoce lo que tenía que hacer. El pez lo vomita justo donde tenía que ir, y va y anuncia lo que Dios le dijo. ¿Y qué pasó ahí? Esa ciudad se restauró y se salvó. Entonces fíjense, Jonás llevó un proceso. Ese es todo el libro de Jonás, por eso no les puse una cita. Busquen el libro de Jonás y léanlo para que vean que no les estoy choreando, no les estoy diciendo inventos. Léanlo. Y no pensemos que solamente por creer en Dios es suficiente para cambiar nuestra vida. Necesitamos sujetarnos a la restauración de Dios, porque Él nos la está ofreciendo y Él es perfecto y lo conoce perfectamente. Ahora sí. ¿Qué tienes ahí para compartir respecto a todo esto, mi querido Fernando? Me quedé pensando en todo lo que dices y no, sí está bien tremendo. Y pues sí, para empezar, vamos si me gustan acompañar al libro de Isaías, esta cita también la di el martes, pero la voy a retomar rápidamente, que en el capítulo 38, versículos 1 y 2, y dice así, esta versión es Reina Valera,
Dice, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, e hizo oración a Jehová. Y aquí en la parte, en el versículo 1 dice, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Era una de las partes que ahorita mencionaba Mayito, ¿no? Acerca del orden de nuestra casa, ¿no? De nuestra familia, es algo que también en lo que yo me voy a enfocar. Y lo que les comentaba justamente el martes, Dios le decía a Ezequías que ordenara su casa justamente antes de morir. O sea, si nos ponemos a pensar lógicamente, o sea, justo algo lógico que le pudiera haber dicho Dios a Ezequías, que hubiera sido unas horas antes de morir, o no sé, a lo mejor un días antes de morir. Pues no lo sé, algo lógico sería disfruta tus últimas horas, no sé, ve con tu familia, algunas cosas que no hayas hecho, que todavía no has hecho en tu vida, pues hazlas, ejecútalas, disfruta, ¿no? No, le dijo, ve y ordena tu casa. ¿Esto qué nos quiere decir? Que entonces para Dios el orden es algo muy importante, porque es lo último que le pide a una persona antes de morir. Entonces claro que el orden es importante, ¿no? Y ese día ponemos el ejemplo, ¿no? Yo le decía a Mayito, o sea, imaginemos que en este momento pues, te mueres, ¿no? No es algo muy cool, muy grato de imaginar, ¿no? Pero te mueres. O sea, y él lo comentaba ahorita, realmente dejarías a tu familia, no sé, a lo mejor como hijos, como padres, ¿no? Dejarías vamos a empezar por una economía, que sea una economía ordenada. ¿Realmente hay una economía ordenada en tu casa? ¿Realmente a tus hijos, a tus padres, a tu prójimo, a las personas de tu trabajo, a las personas de tu escuela, les dejarías realmente dicho y realmente predicado de una forma clara el evangelio, que es nuestra gran comisión? ¿Realmente? Entonces, justamente a eso se refería a Dios con ordena tu casa. No era de ponte a trapear y acomoda y sacude el polvo, no se refería. No te puedes ni mover y vas Ajá, a hacer exactamente, eso. o sea, se refería a uno mismo, a nuestra casa, a nuestra familia, ¿no? Porque claro, uno de los primeros atributos de Dios es el orden, ¿no? Y lo decía ahí en un comentario, ¿no? Dios es un Dios de orden. Exactamente, literalmente Dios es un Dios de Así orden, es. ¿no? Y podemos leerlo desde el Génesis. Vamos a Génesis capítulo 1 hasta el 4. Y el versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, ¿cómo? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. O sea, desde el principio de la creación, Dios hizo todo con un orden tan perfecto que simplemente estamos aquí el día de hoy respirando, con vida. O sea, hablo de una vida física, de que estamos vivos, ¿no? Y yo les comentaba que o sea, de verdad, los científicos afirman que si el planeta Tierra estuviera unos metros más lejos o unos metros más cerca del Sol, la vida en la Tierra no existiría. Sería imposible vivir aquí en la Tierra. Si la Luna estuviera unos metros más cerca o más lejos de la Tierra, la vida no existiría. Si la inclinación del planeta Tierra fuera unos grados mayor o unos grados menor, la vida en la Tierra no existiría. O sea, la perfección del orden que tuvo Dios de los elementos para la creación fue, o sea, así exacta, perfecta fue el orden para que nosotros pudiéramos vivir. Y justamente con la creación, ¿qué hizo al principio Dios? Separó la luz de las tinieblas, ¿no? ¿Y qué decía? Y dice en el versículo 3, no, en el 4, perdón, y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas y llamó a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana, ¿no? Y dice que Dios vio que eso era bueno. Conforme fue la creación y conforme fue el orden de los elementos, Dios se agradaba de eso, ¿no? Después podemos proseguir. Hizo la expansión de las aguas y separó la tierra de las aguas, y vio Dios que era bueno. O sea, conforme fue creando sistemas complejos en la creación, y se dio cuenta que era Dios y le agradaba. Y fue así continuamente, fue la creación. ¿Cuál fue lo último que creó Dios? El último sistema complejo que creó Dios. Al ser humano, exactamente, al ser humano.
O sea, y de verdad, búsquenlo científicamente como quieran buscarlo, nuestro cuerpo es perfecto. O sea, el orden de los elementos en nuestro cuerpo es perfecto. Que podemos movernos, que podemos ver, que podemos escuchar, que podemos sentir, que podemos hablar, saborear. O sea, todo está acomodado en un orden perfecto para que nosotros podamos estar vivos. Y aún cada parte visible, ¿no? Del cuerpo es perfecto. O sea, todo cómo está hecho, cómo está diseñado. Lo he visto en la carrera, he visto, porque al principio estuvimos analizando la anatomía del cerebro y todo el sistema nervioso. Y oye, es detallado, totalmente detallado todo lo que lleva, cómo es que se hace que funcione más los pensamientos, lo que sentimos, lo que tocamos, cómo nos movemos, todo está aquí. Y todo el cerebro tiene un sistema muy complejo y un funcionamiento muy complejo. Y requiere de ciertas vitaminas, ciertos nutrientes, cierta oxigenación, cierta corriente eléctrica para funcionar. Y funciona perfecto. Y fíjense, de todo el gran detalle que hay de todo eso, hay personas que les faltan partes en sus neuronales, les faltan partes en su cerebro, o hay áreas que no funcionan, pero aún así dan unas capacidades tremendas. Porque el orden de los elementos de cada célula es perfecto. O sea, así es la perfección de Dios. El orden es el primer atributo de Dios. O sea, y yo les decía el martes y lo escribía, la vida se sustenta en el orden. Así de sencillo, ¿no? Y entre el ser humano, ¿cuál fue el último sistema complejo que creó Dios? A la mujer. Porque es el sistema más complejo. Todavía es ¿no? más complejo. Pero es más complejo, no lo digo yo, para que no me vayan a ir por ahí a decir que no sé qué. Ese fue el sistema más complejo. Ahora, ya hablamos del orden de la creación, y yo les decía que bueno, yo voy a tocar una parte que Mayito decía, el orden dentro de nuestra casa, dentro de nuestro hogar, ¿no? Y recordaba la cita de 1 Corintios 14:40, ¿no? Les decía Pablo a la iglesia de Corinto, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Y por qué les decía esto? ¿Por qué a Dios le interesa que la iglesia se haga todo decentemente y con orden? Porque quiere que las cosas se hagan de una forma correcta. Porque el orden de las cosas hace que a nosotros nos beneficie. O sea, de verdad, y ya va el ejemplo ese día, si tienes una alimentación ordenada, pues tu físico va a estar mejor. No nada contra Mayito, él está fuerte, pero el ordenar tu tiempo, pues también te va a hacer más productivo, ¿no? Y justamente vamos a hablar primeramente del desorden, ¿no? ¿Y qué es el desorden? Es todo lo contrario al orden. Un caos. Obvio, es un caos. Y hay muchas personas, inclusive yo puedo decir que soy una de ellas, o era una de ellas, que veía el orden como una forma de esclavitud, ¿no? O sea, yo decía, es que, ay no, qué ñoño, ¿no? O sea, ir a hacer todo correcto, hacer todo bien, ay no, qué flojera, ¿no? Pero era parte de mi rebeldía, de mi rebelión, de mi desorden que yo tenía antes. Pero justamente esa rebelión, esa desobediencia, el tener mi vida en desorden, pues definitivamente me llevó a caer para abajo y para abajo y para abajo. Porque el desorden es una forma de rebelión, así de sencillo. Y yo por aquí escribía, si Dios y su gobierno es el orden perfecto, por lo tanto el desorden es producto de la rebelión directa del corazón contra el gobierno de Dios. O sea, el desorden es ir en contra de Dios, porque Dios es un Dios de orden, ya lo vimos desde la creación y en todas las instituciones que Él ha dejado en nuestra vida. El desorden va en contra de Dios, es un producto directo de la rebelión contra el gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque, no sé, nos podemos poner un ejemplo en la sociedad, o sea, nuestra sociedad tal cual, es como que dice, yo lo pensaba antes, o sea, ¿cómo Dios me va a decir cómo vivir, no? O sea, esa es la rebelión, de cómo me va a decir cómo vivir. Y pues igual, desde antes de la creación se veía la rebelión, tan solo Lucifer, ¿no? Que era un ángel, se rebeló contra el Señor, o sea, no siguió el orden, se rebeló. ¿Y cuál fue el final? Pues fue un ángel caído, ¿no?
ya lo comentaba Mayito, Adán y Eva también, o sea, se rebelaron contra el Señor en ese desorden de lo que tenían que hacer, se rebelaron y cayó el pecado y pues el resto, ¿no? O sea, la rebelión de verdad es algo directo contra el gobierno de Dios, contra instituciones de Dios. Yo voy a tomar el ejemplo de la familia, que es una institución que el Señor dejó, inclusive antes de la iglesia. Y Dios dijo cosas claras, como que el matrimonio tenía que ser entre un hombre y una mujer. Ese es el orden. O sea, por eso creó a Adán y a Eva, no creó a Adán y a sus mujeres. Exactamente. ¿No? Pero ¿qué hace la sociedad? ¿Qué hacemos, no? No, pues no. Ahora va a ser entre dos hombres, entre dos mujeres, entre a lo mejor un animal o con un menor de edad, Entre tres, etcétera, entre tres, cuatro, cuatro. O sea, no. Vamos en contra del orden perfecto de Dios. Entonces, claro que hay consecuencias, por supuesto que hay consecuencias. Porque obviamente ese desorden trae tristeza, trae depresiones, trae ansiedades. De verdad, es un mundo de cosas que te llevan a un sistema de muerte al final de cuentas. El tener ese desorden contra el gobierno de Dios. Porque tenemos claramente lo que debemos de hacer. O sea, claramente lo que debemos de hacer. Y por ejemplo, yo tengo aquí ¿cómo se llama? Un ejemplo bíblico, ¿no? Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 5. ¿Qué dice? Que dice, más o menos, así, déjalo, busco. Primera de Crónicas 5. Aquí está, capítulo 1 y 2, y dice así: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. ¿Por qué leo esto? Porque el tener un desorden en la familia fractura las familias. O sea, tener el desorden que Dios nos ha dado como familia, las fractura, nos lastima, genera dolor, genera tristeza, genera sufrimiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo voy a poner un contexto rápido, ¿no? Aquí dice los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito más como vio el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Aquí con hijos de Israel se refiere a Jacob. Sabemos que lo que se conoce como el pueblo de Israel, pues es descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. El primogénito, se le conoce al primer hijo que uno tiene, fue Rubén. Pero Rubén, en su corazón, decidió, o le había echado el ojo a la concubina de su papá, a la concubina de Jacob. O sea, él decidió violar, fue rebelión contra el orden que tenía. Y en su corazón lo hizo, y sí, o sea, lo ejecutó, se acostó con, ¿cómo se llama? Bila se llamaba la concubina de Jacob. Entonces, claro que fracturó esa parte de la familia. Y claro, sabemos de qué descendencia de los hijos de Jacob vino Jesús. De Judá. Pero ¿de quién tenían que haber venido? De Rubén, porque él era el primogénito. Pero sus derechos legales, por llamarle de algún modo, pasaron a Judá. Ya los económicos y demás pasaron a José. Entonces, imagínense, Rubén perdió el privilegio de haber sido la rama genealógica del Mesías. ¿Por qué? Por su rebeldía, por el desorden que tuvo hacia cómo debería de actuar como su familia. O sea, imagínense, porque de verdad uno fractura y uno puede verlo. Todos tenemos familia, conocidos que, no sé, la prima ya tuvo que luchar con el primo o con el tío y ya hasta tienen hijos. Y es un desorden completamente es como total. Como lo que pasó con las hijas de se me olvidó su nombre, su primo de Abraham. De Lot. De Lot, ajá, que igual abusaron de su papá, lo alcoholizaron y abusaron de él, y tuvieron hijos. Y de ahí nacieron todas las tribus de los amonitas y todos esos, que enemigos de toda la vida del pueblo de Israel, mataban y se esclavizaban y se robaban y tantas cosas. Ahí está otro ejemplo de un desorden. Así es. Y tengo otro ejemplo más. Sí, voy a leer unos comentarios. Sí, en lo que busco la cita. Sí, Por perfecto. ejemplo, Mimix nos hace una pregunta que se me hace muy interesante.
Ajá, dice, ¿puede haber adicción a pensamientos negativos o depresivos? No sé si psicológicamente haya una respuesta, sí la hay. Ahorita se me olvidó el nombre de esa patología, pero sí hay una adicción a pensamientos o sentimientos de tristeza, depresivos, sí la hay. Sí existe una adicción que puede ser tratable, exactamente. Entonces, sí, vamos a informarnos bien sobre ello. Si quieres hablar, pues bueno, no sé si puedas contactarte con Eli para ver bien todos esos detalles. Pero sí, de que sí existe una adicción a la tristeza, sí existe. Y puede ser muy peligrosa y muy difícil incluso de salir, pero sí se puede tratar, que es lo bueno. Y ahora, como tenemos a Dios, tenemos a Jesucristo, que Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Él cambia el llanto en alegría y la tristeza en gozo. O sea, todo aquello, créeme que se va a ir, va a desvanecer siempre y cuando confiemos que Él es el que nos va a curar, que Él es el que nos va a restaurar. Si cambiamos nuestra adicción por las cosas o las emociones o los sentimientos por Dios, créeme que todo va a estar mejor. Alguien del equipo Libre de Adicciones comentó, dice, si no comprendemos la importancia de hacer cada una de las cosas con orden, nuestra vida seguirá siendo un caos. Debemos comenzar desde lo que pensamos que es pequeño y seguiremos a las cosas más grandes e importantes. Creo que fue Luz la que lo comentó, y es cierto, desde lo más pequeño, desde cosas detalles pequeños, insignificantes, que luego podemos pensar que ¿qué daño tiene una mentirita? O oculto esto, o no les voy a platicar, después les platico lo que me pasó, no sé, desde cosas así, créeme que se puede generar un daño muy grande, muy enorme, y es donde tenemos que aprender a simplemente hablar lo que se tiene que hablar, callar lo que se tiene que callar, porque sí hay cosas que se tienen que callar, ajá. El cómo hablar y cómo decir las cosas, claro que sí es lo que tenemos que aprender mucho en nuestras actitudes, lo más pequeño, qué recojo, qué no recojo, qué hago, qué no hago, todo aquello tiene mucho que ver y más en la vida de un adicto o de un exadicto. Ajá. Rosa María Muñoz nos dice, sujetarnos al orden de Dios, nos lo enseña en la palabra, por eso la importancia de conocerla, comprenderla y obedecerla. Exactamente. Flor Morales, es importante que en el proceso de rehabilitación no nos perdamos a nosotros mismos y ya rehabilitados no dediquemos tiempo para uno mismo. Exactamente, no hay que dedicar el tiempo para uno mismo. Y lo hemos visto tantas veces que se rehabilitan, se restauran, salen del centro de rehabilitación o de un cierto proceso, salen de eso y ya que dicen, bueno, ya no me drogo, ya estoy bien, ya la armo, ya me la sé todas, vuelven al mismo trabajo de antes, los mismos amigos de antes, la misma novia de antes, todo lo mismo. Pues ¿qué pasa? Pues la vida pasada vuelve, ajá, y piensan en sí mismos, es que yo hago esto, yo hago lo otro, yo soy yo soy aquel, yo fui y eso es precisamente lo que se tiene que quitar uno, todo aquello que de nada sirve, todo ese egocentrismo, hay que quitarlo para que ya no sea el mismo adicto de antes, ni nunca vuelva a ser el mismo adicto, que es más, ya ni sea adicto, ¿verdad? Que ya sea una persona nueva, tiene que salir de todo eso. Y ahorita estoy tomando un curso de adicciones y precisamente lo que me están enseñando es eso, salir de esas áreas de convivencia, de esas amistades, de esas costumbres, salirse de todo aquello. Incluso familiares que les pueden ser dañinos, también hay que alejarse de ellos, a lo mejor no por completo, ¿verdad? Pero la distancia y órale, tú lo tuyo, yo lo mío, ¿no? Lucy García dice, nos manda bendiciones, que Dios te bendiga, Gracias, hermana. Otoño López Martínez, dice que tiene mala señal, bueno, va a quedarse grabado y ya lo vas a poder ver adelante ya con más detalle, ¿verdad? Juana Trejo, Dios los cuide, proteja y bendiga siempre libre de adicciones. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana. Y pues bueno, síguele, mi querido Fer. Ok, bueno. Este es otro ejemplo bíblico que voy a tratar de decirlo rápidamente y de una forma pues lo más clara posible. Y lo comento esto porque en lo que voy a comentar tiene algo que ver con los hijos. Yo no tengo hijos, pero soy un hijo, comprendo las cosas,
y las veo desde una perspectiva como hijo, sin saber y sin conocer, y ahora la veo de una forma diferente. Pero claro que la palabra nos habla a todos y nos prepara para un futuro, para ese tipo de cosas. Si me gustan acompañar en sus Biblias, en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22 al 25, y dice así, es sobre el sacerdote Elí, dice así: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces les juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir, ¿no? Aquí este Elí tenía dos hijos, uno se llamaba Ofni y el otro Finés, y como ya decía la lectura, pues ellos, bueno, para empezar, Elí era un sacerdote de Israel, o sea, era una persona reconocida delante del pueblo de Israel, pero sus hijos, pues no, o sea, vivían en una desobediencia, en una rebelión tremenda, o sea, tremenda, ¿no? Decía, dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y más aparte de eso, de los sacrificios, de lo que llevaban al tabernáculo, pues lo robaban, lo ultrajaban y se lo robaban. Entonces, yo aquí ponía como, les platicaba acerca de que el desorden fractura la familia, ¿no? Y tres aspectos negativos que había en Elí, o sea, porque sí, él era un buen sacerdote, a lo mejor podemos llamarle buen padre, un siervo de Dios, pero definitivamente no supo cómo guiar, cómo hacer valer ese orden perfecto que Dios tiene para con nosotros, ¿no? Y la primera que ponía fue que fue demasiado tolerante. Esto es para las personas que son como líderes de un hogar, ¿no? Papá, mamá, etcétera. Porque definitivamente son las personas que justo son los que deben de llevar la rienda y deben de hacer valer debe ser la ley de Dios, ¿no? Si en tu casa no es así, pues espero que sea así, pero son quienes realmente deben de tener la firmeza y ser contundentes para que no pase esto, porque claro, nadie se vuelve un ratero, ni un drogadicto, ni un alcohólico, ni un fornicario de la noche a la mañana. También es un proceso. Entonces, ¿qué debió de hacer Elí en este caso? Yo me imagino que sus hijos cuando eran pequeños comenzó a notar alguna cuestión, ya lo decía Tamayito o en un comentario, las cosas pequeñas, ¿no? Que a lo mejor, no sé, estaban sus hijos jugando, tenían algún juguete, llegaba alguien y, ay, no te lo quiero prestar y esto, ¿no? O sea, comenzar con esas cosas, cuando algo pequeño no está bien, corregirlo en ese entonces, porque después es muchísimo más difícil. O sea, ya a esa edad, ¿qué les podía decir? O sea, ¿qué les podía decir? ¿Cómo podía realmente ir y decirles que sí, va y los regaña, pero es una regañada meramente simbólica, ¿no? Y porque inclusive aquí ya les decía, pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Su corazón ya estaba tan endurecido que el Señor pues, ya dijo, bueno. Pero es como les decía, fue demasiado tolerante. Y algo que yo anotaba aquí es que la tolerancia es una forma de rebelión. No podemos tolerar cosas, no podemos, definitivamente. Y dentro del hogar hay cosas que no se pueden tolerar y que desde pequeños deben de empezar a cambiar, de verdad. Porque obviamente es como les decía, uno no se vuelve ratero, uno no se vuelve cualquier cosa de la noche a la mañana. Es un proceso también que los padres, que los líderes del hogar comienzan a permitir, pues no pasa nada, ¿no? O le empiezan a decir a un chico o a un varón, no, pues no importa que tenga noviecita o que tenga dos noviecitas, no, pues es que está guapo y cosas así, o sea, cosas que a lo mejor piensan que son tontas, pero no es así. O que incluso los mismos padres les empiezan a aconsejar, ¿no? Ándale, exactamente. O sea, porque realmente, ¿y por qué pasa esto? Porque no se tiene un parámetro que es la palabra de Dios, que tiene que ser la palabra de Dios, que tiene que leerse y estar informados de cómo debemos de conducirnos. En este caso, como padres, como líderes del hogar, ¿no? Yo lo puedo decir así y si mi madre me está viendo, madre te amo, perdóname, pero pues yo tenía, y pues decir que tenía como el enemigo en mi casa, y me refiero a ¿por qué? Porque uno de mis problemas grandes fue el alcoholismo, muy grande, fue el más grande, fue como mi droga de impacto, por llamarle de algún modo, pero yo lo tenía en mi casa,
o sea, estaba en casa, ¿no? Entonces sí es como, y desde pequeño, o sea, se vuelve algo tan normal, tan natural, que claro, pues con el paso del tiempo lo vas normalizando, empezamos a normalizar cosas que no deben de ser, como el alcoholismo, como el fumarte un cigarro, como aviéntate un churro de mota, ya la están legalizando, ya es legal fumar marihuana y cualquier cosa, ¿no? Es normal tener sexo con una, con dos, con tres mujeres, te hace más hombre y cosas así, ¿no? Y es algo tan normal que ese es el problema, que se empieza a normalizar, no se conoce realmente el parámetro y cómo debe ser nuestra vida, porque debe estar guiada por la palabra de Dios, pero no la conocemos, le creemos en Dios, pero no le creemos a Él, lo hemos dicho muchas veces. Entonces, esa es una de las cosas, fue demasiado tolerante con esas cosas, y por eso sus hijos de Elí, pues fueron así al final, fornicarios y rateros, y eran los hijos de un sacerdote de Israel, o sea, no era cualquier persona. La segunda fue que, ya les comentaba, actuó demasiado tarde, o sea, ya estaban ellos grandes, no dice la edad que tenían, pero pues ya eran personas grandes, o sea, ya eran adultos, y pues, ¿qué le puedes decir? Ya les vale gorro. A mí ya me valía gorro. Digo, realmente nunca me dijeron como algo así como tal, pero pues ya no me importaba, realmente ya no me importaba, porque ya uno ya tiene como su propio criterio y pues ya no le importa, ¿no? Y eso es lo que yo comentaba apenas igual en casa. Yo se lo escuché en el internado, debo ser honesto, lo decía un pastor, Lalo, ¿lo conoce? Ah, sí, mi tiazo. Que a los hijos hay que educarlos de 1 a los 4 años, es cuando más hay que corregirles, es cuando hay que, ya lo decía, a mí no me agrada decir esto, pero hay que usar la vara de la corrección, y está escrito bíblicamente. Pero ahora, ya no puedes hacerle así a tu hijo porque ya te mandan al DIF y que no sé qué, pero después hay que tener una corrección firme, una corrección constante. O sea, no, pobrecito mi niño, no, tiene que aprender que las cosas no son así y tienes que guiarlo por el buen camino. Y claro, tú también debes tener un buen testimonio, obviamente, que la ley del Señor gobierne esa casa. Obvio que también una cosa es corregir y otra cosa es Sí, claro. mancharse. Sí, una cosa es corrección y otra ya es humillación. O sea, no, tienes que corregir bien, como debe de ser y con el sustento, ¿no? Y el número 3, que fue como demasiado tímido, ¿no? O sea, ya cuando ya todo el mundo ya le estaba diciendo, es que tus hijos ven lo que están haciendo y todo, es cuando ya les comentaba que fue y sí los regañó, pero fue una regañada así meramente, como X, ¿no? Y al final, ¿cuál fue el destino de ellos? Ya lo decía, ¿no? Jehová había resuelto hacerles morir. O sea, y eso tuvo, el desorden en esa familia, pues tuvo fractura y tuvo consecuencias. ¿Por qué? Porque acá yo les ponía, Elí fue contado por los pecados de sus hijos, por dejar que hicieran pues lo que ellos quisieran. Y ellos debieron de haber tenido, de generación en generación, seguir siendo los sacerdotes, pero obviamente por ese tipo de comportamiento y por el final que ellos tuvieron, que al final sí murieron los dos el mismo día. Y por aquí lo tengo, perdieron ese derecho por haber transgredido esa parte, perdieron el derecho de seguir siendo sacerdotes, y ya ese derecho pues le fue pasado a Samuel ya después, ¿no? Aquí tenía Eliseo. Yo sabía que fue a Samuel, después fue a Samuel. Fue Elí, luego fue Y Eliseo. luego fue Samuel. No, primero fue Samuel. Bueno, vamos a ponernos a leer para tener bien chido. Yo fue Samuel, yo lo apunté porque lo estudié y fue Samuel. Estoy seguro que fue Samuel, pero se los vamos a comprobar. Y al final llegó la tragedia a su hogar. En el capítulo 4, igual del primero de Samuel, versículo 18, dice así: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyó el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, que quiere decir, porque lo conté, la gloria se ha ido. O sea, murieron sus dos hijos en la batalla, el mismo día como Dios les había dicho. Elí, al escuchar de la noticia de que sus hijos habían muerto de esa forma, le llegó como un espasmo, algo, y como decía que era viejo y grande, se cayó y se desnucó y se murió.
Entonces la esposa de Finés estaba embarazada y al enterarse de la noticia de que su suegro y su marido y su cuñado habían muerto, le llegaron dolores de repente y se le adelantó el parto. Entonces cuando nació su hijo, le puso así Icabod, que quiere decir la gloria se ha ido. O sea, de que la desobediencia, la rebelión, el no llevar el orden de la familia, todo lo que le acarreó a la familia, a los hijos de Elí, la muerte de una forma vergonzosa, obviamente con eso pues ya no tenían por generación el seguir siendo sacerdotes, su esposa se quedó viuda, tuvo a su hijo de una forma prematura y fue como que ella selló como esa profecía, la gloria se ha ido. Entonces sí debemos de tener pues mucho cuidado en esa parte, o sea, de verdad, desde pequeños, con mano firme, sean constantes, sea uno rígido, realmente hay que tener esa firmeza de poder corregir a nuestros hijos. La corrección de que viene de parte de Dios es dura, la corrección es dura, pero es lo mejor. A nosotros, Mayito no va a dejar mentir, nos costó la vida, o sea, de verdad, y ahorita que ya estamos grandes, y quiso porque reconocimos, pero de verdad que se pueden evitar esas cosas, ¿no? Desde pequeño, realmente llevar ese orden. Pero claro, si no se conoce la palabra de Dios y si no se tiene ese parámetro, ¿cómo vas a guiar a esa persona? O sea, un ciego no puede guiar a otro ciego, definitivamente. Entonces, como padres, como líderes de ese hogar, como líderes de lo que sea en general, hay que conocer la palabra de Dios porque es el orden perfecto para cualquier situación, cualquier contexto. Entonces, si llevamos ese orden por obra, pues definitivamente nuestras generaciones al futuro no va a haber ningún problema. Hay situaciones, sabemos que en la vida hay muchas situaciones y etcétera, pero si se tiene ese orden, pues ya está, ¿no? Y como decía José, yo no sé qué ley, qué cosas brindan allá afuera, gobiernan allá afuera, pero aquí, mi casa y yo serviremos al Señor, y así debe de ser, ¿no? Muy bien. Pues sí. Pues a ver, ¿qué más comentar algo más? Pues hay comentarios ahorita. Mimix dice, es en respuesta al otro comentario, ¿verdad? Dice, cuando pensamos constantemente en cómo nos vamos a sentir al hacer algo, mira, fíjate, eso bien podría ser ansiedad. Eso es más bien ansiedad. No es que sea una adicción a ciertos pensamientos, no. Es ansiedad. Digo, es tratable, hay que tratarla, eso es confiando mucho en Dios, bastante, porque Él es el que nos va a traer esa paz, te decía hace rato. Él te va a traer esa paz, te va a traer eso que nadie entiende, cómo es que en medio de la crisis, en medio de tantos problemas, todo lo que hay encima, lo que se viene y todo aquello, ¿cómo es que luego estamos en paz? Yo puedo decir que estoy en paz. ¿Por qué? Porque confío en Dios, confío en que Dios me va a dar el sustento para pagar lo que tengo que pagar, para comer lo que tenga que comer, para vivir donde tengo que vivir y el tiempo que tengo que ocupar para todas mis actividades. O sea, Dios me va a ir ayudando a ordenarme. Entonces yo confío en eso, entonces vivo tranquilo, vivo en paz y así ya no saturo mis pensamientos de tantas ideas. Ya no saturo mi mente con tantas ideas de que qué va a pasar si hago esto, si no hago esto, si hago el otro, se viene esto, viene acá, viene allá, y me lleno de ideas y me dan ansiedades y me enfermo. ¿Verdad? Eso es lo que ocurre. Pero si canalizamos toda esa ansiedad, todos esos pensamientos al confiar en que Dios me va a dar lo que necesito, ¡pum!, se va a ir esa ansiedad, ya no va a regresar. La cosa es simplemente aprender a confiar en esa parte de Dios, ¿no? Itzel García dice, hola, buenas noches, una pregunta, ¿cuánto tiempo tardan en desintoxicar su cuerpo? Depende de la persona, depende del consumo, depende de la sustancia, depende de tantas cosas, de verdad. A lo mejor dentro del internado nos dieron un proceso de 15 días, porque muchas veces dura bastante un cierto estado bueno, que no están lúcidos, pues, dependiendo de la sustancia que han consumido y el tiempo. Entonces se espera cierto tiempo hasta que ya se empiece a ver el estado, ¿cómo se llama? El verdadero estado de su cerebro, de la persona. Pero por lo regular muchas veces luego son de 2 meses a 6 meses la desintoxicación. Por ejemplo, la marihuana dentro de 6 meses sale totalmente de tu cuerpo y a veces quedan residuos. Y tarda más tiempo los solventes. Tarda un poquito de más tiempo o el mismo tiempo que los solventes la cocaína.
Estamos hablando alrededor entre 8 y 12 meses en lo que sale. Podría ser menos, pero depende del organismo de la persona. O sea, todo eso de la desintoxicación depende de muchas cosas. Depende mucho de la persona, de su mismo cuerpo. Pero pues es necesario, y créeme que al pasar un año, tanto va a ser más difícil que recaiga, como que todavía tenga la sustancia en su cuerpo. Entonces, eso sí seguro. Ajá. Herminia Guzmán, Dios me los bendiga mucho, hermanos del Libre de Adicciones, les felicito por trabajar en la obra del Señor. Gloria a Dios, hacemos lo que Dios nos pide. Sí. Y pues bueno, Isabel Ávila, Dios nos muestra el desorden que estamos convertidos, pero también nos promete que Él nos transformará como el alfarero que es. Exactamente. Somos un desorden. Ajá. Y aunque terminemos ordenando aquel librero, vamos a tener el ropero desordenado, y al ordenar el ropero vamos a tener la cocina desordenada, y al ordenar la cocina vamos a ver que ya se empolvó el librero. O sea, así somos nosotros, así es nuestra casa, así somos nosotros. Y sí, Dios es el que nos va a ayudar a ir mejorando cada una de las cosas. A lo mejor ya acomodamos ciertas áreas de nuestro carácter, pero seguimos siendo muy emocionales, ¿no? Y Dios nos va a ayudar en eso, a mejorar esa parte, a mejorar nuestro carácter, a mejorar nuestros pensamientos, a mejorar o a eliminar la ansiedad, o tantas otras cosas que nos va a ir ayudando Dios. Alejandra Loza, Mi hermana. hola, Dios te bendiga. Corregir sin humillar, exactamente, sí, corregir sin humillar. Dicen las escrituras, corríjanse los unos a los otros, en amor del Señor, con amor yo le puedo decir a él, oye, suénate la nariz, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo muy vago, Sí. ¿no? Pero así es con amor las cosas, no hay que humillar a las personas, no hay que resaltarlos, es que tú eres un... No, todo es con orden, incluso dentro de aquí también, o sea, es con ese orden de decir, mira, ven, en lo personal, ¿no? Hablamos, yo vi este comportamiento, así, oye, ¿qué está pasando contigo? ¿Verdad? E incluso lo vimos allá adentro, que así era, en lo personal primero, ok, te vuelvo a llamar si no entendiste, ok, a la tercera vienes, pero ya hay alguien aquí para que no nada más sea mi opinión, no entiendes, ok, ni modo, va a ser en público, no entendiste, vas a tener que pasar una vergüenza, está escrito. Sí, pues es por ejemplo, cuando Pablo reprende a Pedro, ¿no? Por estar judaizando, lo reprende enfrente de todos y le dice hipócrita, o sea, pero porque ya sabía también qué onda. A ver, cuando ya se sabe, pues sí se puede decir, pero aún así hay que tener un cierto cuidado y no buscar humillar a las personas. Sí, exactamente. Para nada. Hay que hacerlo con amor, o sea, todo se debe hacer, la corrección es con amor. Pero muchas de las veces es un amor que no se conoce, entonces se siente como agresión. Y eso yo lo pude notar mucho dentro del internado. Conmigo me pasó, no tanto, pero en otras personas sí lo pude notar. La gente está tan reventada y tan acostumbrada a que la traten mal, a vivir mal, que cuando uno les muestra un amor genuino, un amor que viene de parte de Dios, se sienten atacados y agredidos. Ese es el problema, que incomoda, y está bien. Cuando la palabra de Dios te deja de incomodar, entonces sí, preocúpate, de verdad, ¿no? Mimix nos vuelve a decir, la tragedia nunca llega de la nada, también es un proceso. Sí. Exactamente, es un proceso, o sea, son nuestras consecuencias de lo que hemos hecho. Sí. Dice también que cosecharás lo que sembraste. Entonces, si haces un mal, obviamente vas a recibir un mal. Si obras bien, bueno, vas a recibir un bien. Así es, así está hecho. Dice, vas a cosechar lo que sembraste. Y así es, muy bien. Isabel Ávila, Dios pondrá cada sentimiento, cada pensamiento, cada acción en el lugar correcto, así como lo hizo con la creación. La cosa es dejar que Dios moldee nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos sean los de Él y no los nuestros. Es la parte que dice, quiero menguar para que tú crezcas, hazme menguar para que tú crezcas, Señor. Entonces, perfecto, así es como debemos ir siguiendo ese orden, ¿verdad? Entonces, yo reanudando en la parte en la que yo me quedé, ¿vas a decir otra cosa, Fer? No, pues bueno, yo tengo un versículo para terminar, pero... pues ahorita nos damos los versículos finales, ¿no? Va, pues. Para terminar yo también con mi parte, porque ya es un poco tarde. Sí.
No pensemos que solamente por creer en Dios es suficiente para cambiar nuestra vida. Ajá, no lo pensemos. Necesitamos todavía hacer mucho más. Necesitamos sujetarnos a la restauración que Dios nos ofrece. Y así como se nos dice que debemos reconocer nuestra situación ante las adicciones, y lo que yo ya les decía, las adicciones son un pecado. Y así como leímos ese proceso para restaurarnos de las adicciones, ¿qué crees que es lo mismo con los pecados? El que sea, si mentiste, si robaste, si violaste, si mataste, lo que haya sido, el pecado que sea, grande, chico, no importa, todos los pecados son iguales y todo eso tiene el mismo proceso de reconocer que necesitas la ayuda. O sea, reconozco mi situación, quiero cambiar, necesito ayuda, me sujeto al proceso. Ajá. Y ese proceso, pues, sencillamente es el del arrepentimiento, que es pido perdón y no nada más se queda en pedir perdón, sino que no lo vuelvo a hacer. Voy a cambiar esas actitudes, voy a buscar hacer otras cosas para no repetirlo. Pero las cosas que voy a buscar hacer van a ser cosas de bien, cosas buenas. Ajá. Entonces, debemos reconocer la situación, querer restaurarnos, buscar la ayuda y sujetarnos al proceso. Ya sea ese proceso, ya sea discipulado, cursos, prédicas, pláticas, consejerías y tantas cosas que hay dentro del centro cristiano, e incluso aquí en el grupo de libertad de adicciones. Hay que aprender a sujetarnos a todo aquello y sujetarnos así bien duro, porque si nos soltamos, nos caemos y bailamos, ¿no? Exactamente, dice, ten cuidado para no resbalarte. Ajá. No vayas a tener por ahí un tropiezo, no, sujétate fuerte. Y así sucesivamente hasta encontrar esa plenitud y restauración en Dios. Y ahora, yo les pongo un ejemplo, en 1 de Timoteo, búsquenlo en su casa o apúntenlo para leerlo después. 1 de Timoteo 3, del 8 al 13. Aquí vamos a hablar de unas personas que eran ordenadas. Vamos a leerlo. Los diáconos deben ser gente respetable. ¿Quiénes eran los diáconos? Los que servían las mesas Ajá, ¿de dónde? de la iglesia. De la iglesia, exactamente, sí. Ajá. Era la iglesia. Eran los diáconos, ajá. Entonces ellos eran los que servían, los que recibían a la gente y todo aquello. Los diáconos deben ser gente respetable, fíjense. No deben mentir ni beber vino. Ahí van dos cosas. Ni hacer trampa en los negocios. Además, deben creer siempre en todo el mensaje de la buena noticia que Dios nos ha dado y tener la conciencia tranquila. Luego por eso dan ansiedades. Deben tener una sola esposa y dirigir bien a sus hijos y a toda su familia. Las mujeres también deben ser respetables, no deben ser chismosas. Eso también va para los hombres, que también somos bien chismosos. Sino más bien serias y fieles en todo. Los que quieran ser diáconos serán puestos a prueba. Si no hay nada de qué acusarlos y pasan la prueba, trabajarán en la iglesia. Los que hagan bien su trabajo como diáconos tendrán buena fama y se ganarán el respeto y la confianza de todos en la iglesia de Cristo. Vean, qué buen ejemplo de personas que trabajaban en la iglesia. Aunque tú digas, es que yo no quiero trabajar en la iglesia, no, pero ¿qué crees? Dios te está hablando precisamente para servirle, para trabajar para Él en lo que sea, ¿sabes? Dios te ha mandado, Dios te ha llamado, para eso nos creó, pero tienes que restaurar tu vida. Y sí, obviamente, van a venir muchos beneficios, aquí dice, tendrán buena fama, se ganarán el respeto y la confianza de todos en la iglesia. Fíjate, qué padre. A lo mejor no está hablando ahí de carros, terrenos, viajes, no, pero está hablando de cosas que valen la pena ser respetado y tener buena fama. Vale bastante la pena. Yo ya tenía muy mala fama ya en el pueblo, ya nadie me respetaba. A lo mejor habían quienes me respetaban, pero no era porque pero eres no era una buena por- persona. No, pero los que me debían de respetar, pues no nada, o sea, ni Sí. hablaban, ni no, era despreciable, la verdad. O sea, y la confianza, pues nadie confiaba en mí. ¿Quién iba a confiar en mí?
ahora que confío en los de la iglesia en ti, fíjate. Ah, qué Sí, padre, me ¿no? gusta. Entonces, es un ejemplo, yo les ponía ese ejemplo para que reflexionemos y digamos, órale, qué bueno, hay que buscar ser un diácono, les repito la cita para que lo tengan en mente. Sí, Primera de Timoteo 3, del 8 al 13. Ajá, capítulo 3. exactamente, 8 al 3, del 8 al 13. Primera de Timoteo, ajá, léanlo, Subrayen. analícenlo y busquen esa parte, búsquenlo, busquemos ser un diácono, ser para la iglesia, vivir para Dios, ajá, más que para los hermanos, vivir para Dios. Y esto es lo que Dios nos pide, cómo debemos ser. Es un buen ejemplo. Sí. Y a lo mejor que digan, ay, ¿quién va a ser así? Oye, puedes buscarlo, a lo mejor no te vas a acercar así tal cual. Decía Pablo, sí, hay que ser imitadores de Cristo. Pero bueno, vamos a pensar que para la mayoría es imposible llegar a ser como Cristo. Sí, sí. Ajá, entonces, imítenme a mí, Imítenme a mí, como decía. yo busco imitar a Cristo. Eso decía Pablo. Ya se los parafraseé para que lo entendieran. Ajá, pero eso lo dice Pablo. Y si aquí nos está poniendo un ejemplo que podemos buscar seguir, adelante. Busquemos ese orden en nuestra vida, ser como un diácono. Yo sé que va a ser difícil por todo lo que cargamos, lo que pensamos y todo lo que hacemos, pero créanme que sí es posible. Sí es posible. Simplemente no nos conformemos con solamente dejar las drogas. Busquemos más y más. Dios siempre va a tener lo mejor para nosotros. Exactamente. Así ¿Vas a concluir con algo? Sí, es hermano. Sí, y pues, rápidamente algo que mencionaba Mayito, ¿no? Lo comento rápido porque yo también decía, bueno, ya salí del internado y todo, ya me siento hecho, ¿no? Honestamente, pero pues qué va, sí necesitaba, si yo sin saberlo lo necesitaba, y gracias a Dios pues me dio la oportunidad de poder estar aquí dentro del servicio. Como decía Mayito al principio de la transmisión, somos la iglesia, esto es la iglesia no es un templo, no es una cosa hecha por manos humanas, lo dice en el libro de Hechos, no, entonces, que claro, también quien cree que no necesita la iglesia como iglesia local, o es un egoísta o un orgulloso, o lo que es peor, las dos cosas, ¿no? Porque necesitamos de la iglesia local, aunque no lo quiera. El que no ama a su iglesia, no ama a Dios. El que ama a su hermano, no ama a Dios. Así de simple, ¿no? Entonces tenemos que servir al Señor realmente. Eso de ser un cristiano de incógnito, pues como que no está bien. Ya, soy cliente satisfecho y ya está. Por ahí no va la cosa. Pero bueno, ya para terminar, les quiero dar una cita que está en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6 del 6 al 9, perdón. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿No? Así debe ser con la palabra del Señor, debe de estar atada a nuestro corazón, o sea, y en todo tiempo. Yo lo veo así, el ser cristiano es, ya lo demás es como secundario, ¿no? Hacer todo, es igual rápidamente al otro fe, que inclusive el trabajo, nuestro lugar de trabajo, ¿para qué trabajas ahí? Para ganar dinero. Bueno, para el ser cristiano es algo secundario, porque por algo estoy aquí, y como les decía, hay que realmente predicar ese evangelio. ¿Por qué? Porque si la vida de las personas, la eternidad de las personas, perdón, está en que se deciden sí o no aceptar a Jesús, entonces tenemos que priorizar con lo urgente, aunque lo que estemos haciendo sea más importante, ¿no? Entonces, atémosla en nuestro corazón. Y dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, principalmente, como les decía, afuera no sé qué ley gobierna, no sé qué es lo que pase, pero mi casa y yo servimos al Señor. Y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, debe estar en todo momento, no nada más es los domingos en la iglesia, no todo el tiempo. Es una vida en Cristo, una nueva vida en Cristo. Somos una nueva criatura, y es una vida todo día, mañana, tarde, noche, todo el tiempo, en la comida, en el trabajo, en la escuela, donde estés, con quien estés. Primero está el Señor y su mensaje, la buena nueva de que Él ha resucitado y tenemos una vida eterna, ¿no? Ese es nuestro mandato, es la gran comisión, y no solamente es para una élite, es para todos los que han aceptado a Jesús, ¿saben?
Y dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, ¿no? Como un símbolo, claro que está bien, ¿no? Yo aquí ponía acá, es como la mezuzá, ¿no? ¿Qué era la mezuzá, Mayito? Pues es un como tubito que tiene adentro ¿cómo se llama? El Shema. El Shema, que es como la Lo oración ponen, más... lo ponen los judíos más, en las ajá, dinteles de sus puertas. en las esquinas de la puerta de sus casas, es como un símbolo. Y porque claro, ¿qué es lo que ve la gente cuando entra a tu casa? Lo primero que ve, el póster de Madonna, tu idolatría. No, tiene que haber algo que diga, es algo que represente mi fe, y que tu vida, que tu familia, que tu casa genere preguntas, el por qué, entonces tú puedes realmente decir, no, pues en mi casa yo servimos al Señor, yo era así o yo soy así, pero el Señor me ha perdonado, me está transformando y por eso es que servimos a esto. Pero hay que hacerlo de cierta forma obvio, simple. Yo estaba en contra de esto, lo puedo decirlo honestamente, y mi Señor, perdóname, pero yo decía, no puedo ir por la vida gritando que soy cristiano y todo y el resto, pero entonces, ¿qué onda? ¿Cómo si realmente la eternidad, insisto, de la gente depende de eso y es mi trabajo poder compartirles el evangelio? Pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Que nuestra vida genere preguntas, que nuestro testimonio diga, ¿qué onda en tu trabajo? ¿Por qué pones alabanzas y por qué no pones a J Balvin o a Maluma, no? O sea, ¿por qué? Pues por esto, porque mi vida era así y ahora el Señor me está transformando y está el evangelio presentado. La gente no se transforma sola. Claro, es por el Espíritu Santo, es el que convierte a las personas, pero ¿quién les va a compartir ese evangelio? ¿Quién les va a decir cómo realmente o dónde está la salvación eterna y el cómo se debe de vivir? Pues es en nosotros, porque a nosotros nos lo presentaron, lo aceptamos y ahora, así como de la misma forma en que Jesús nos llamó, Jesús nos está enviando, ¿no? Exactamente. Eso sería todo. Y pues bueno, vamos a andar reflexionando en todo aquello, en ese orden que debemos llevar. Ya les dimos ejemplos a quienes seguir, cómo ser, ¿verdad? Para, pues bueno, empezar a tomar en orden nuestra vida. Y pues bueno, para terminar, aquí hay un mensaje en Norma Janet. Dice: hermanos, hoy les comparto que hoy es mi cumpleaños y doy gracias a Dios por un año más de vida, ya que hace un año estuve muy delicada de COVID. Nuestro Padre Celestial es bueno y bondadoso. Gloria a Dios porque tienes buena salud, y gloria a Dios porque cumpliste un año más de vida, y gloria a Dios porque nos vas a dar pastel. Sí, aquí lo esperamos, ¿eh? Sí. Pues pásatela muy bien, te damos un abrazo, que Dios te bendiga y pues bueno, Felicidades. Felicidades. Bueno, gracias a Dios que hay agradecimientos, ¿no? Y pues bueno, si no hay más comentarios, peticiones de oración, ¿no? Yo tengo una petición de oración que me hicieron desde antes de comenzar la transmisión, pero pues ahorita Va para ir poniendo la guitarra, ir poniendo el audio de aquí, ir poniendo el audio de aquí, ir poniendo el audio de aquí, para ya dar por concluido esto. Así es. Oramos. Pues, Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Dios, que nos has permitido compartir algo de tu palabra, Señor. Sí, Señor, gracias. Volver a aprender, Señor, y así mismo poder llevar ese orden, Dios, en nuestra vida, porque tú nos has dejado claramente cómo es que debemos de guiarnos, el orden perfecto para nuestra vida, Dios. Desde el ángulo que queramos verlos, como seres humanos, como varones, como padres, como hijos, poder hacerlo de la mejor forma, de ese orden que tú nos estás dando, que seas tú, Señor, tu palabra, tus principios, Padre, los que gobiernen nuestra vida, Señor, en nuestro hogar, Padre. Te lo pedimos, por favor, en tu santo nombre, Dios. Y esta noche, Señor, te pido por la vida de Josué Salinas Ramón, Señor, que lo van a operar, no sabemos muy bien qué día, Señor, realmente, pero tú conoces su corazón, tú conoces su denuncia, su enfermedad y el porqué de esta operación, Señor. Te pedimos, por favor, Dios, que tú lleves sanidad a Josué, Señor, y así mismo
guiándonos en ese orden perfecto. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor. No tenemos cómo agradecerte, Señor. Justamente solo consagrando nuestra vida a ti, Señor, a tu servicio, Padre. Que es lo mejor, Señor. Definitivamente, Padre. No es fácil, no lo es, Señor, pero es la mejor decisión, Señor. Ayúdanos a ser esforzados, Señor, y a no tener vergüenza de compartir el Evangelio. Porque si otros movimientos minoritarios, Señor, sin ningún fundamento, Señor, y que van en contra de tu orden, de tu palabra, se expresan de una forma así, sin vergüenza, y lo hablan abiertamente? ¿Por qué nosotros avergonzarnos, Señor, de ti, Señor? Porque tenemos que confiar en el Evangelio, Señor, que es poder de Dios, Señor. Porque nada podrá separarnos del amor de Dios que es en ti, Cristo Jesús. Nada. Gracias, Dios. Por favor, Padre, te lo pedimos. Ayúdanos a ser responsables, a cuidar ese testimonio, Señor, a que nuestra vida, nuestro hogar, nuestras personas generen preguntas, Señor, y que más personas vayan a tus pies, Cristo. Por favor, Señor, te pedimos esta noche, Señor. Te damos las gracias, Señor. Gracias. Cristo Jesús. ¿Quién como tú en la tierra, oh Señor? Hermoso e inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Y mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara te veré, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia
es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo, tu presencia es el cielo para mí. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por este tiempo, Dios. Gracias, Dios, porque tú nos has mostrado gran misericordia, gran amor, y nos das tantos consejos día a día para que podamos cambiar, ser diferentes y que nuestra vida mejore. Gracias, Padre, porque no nos has dejado, no nos has abandonado, nos has visto con agrado ante tus ojos, Dios. Muchas gracias, porque por eso es que estamos aquí, por eso es que nos das la oportunidad de restaurar nuestras vidas, nuestras almas, Dios. Muchas gracias, Padre, porque es por ti que aquí estamos. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Estoy viendo que hay petición de oración. Mimix nos pide petición de oración por el papá de su hija que anda muy alejado de Dios y tomando malas decisiones. Que eso no afecte a su hija y que Dios le dé sabiduría a Mimix para su relación entre ella y él. Ok. Señor, también queremos pedirte por esta petición. Queremos pedirte por este varón que pues está alejado de ti, que tal vez no te conozca como te debe de conocer, Señor. Y por eso, Padre, pedimos que toques su corazón, que toques sus pensamientos y que él pueda arrepentirse de esa manera de vivir que él tiene. Y que así mismo a esa niña tú la protejas, la cuides, le des sabiduría y que aprenda a buscarte también. A que sepa que tú, Señor, eres el único que da una muy buena dirección, Señor. Pues te pedimos eso y también te pedimos bendición para nuestra hermana, que tú le des sabiduría también para que sepa cómo llevarse con este varón, Señor. Y nos bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién más? Norma Alonso pide oración por su hijo Axel Esquivel Alonso, por convicción y conversión. Y así te pedimos, Dios, también por Axel Esquivel, Señor. Tú sabes completamente su situación, su edad, lo que hay en su corazón, en su mente. Y tú sabrás, Padre, qué métodos utilizar para tú convencerlo de su situación y que él se convenza, sea convencido de ti, Señor, que tú eres Dios, que tú reinas y que tú restauras, tú liberas, Señor. Te pedimos por esa conversión en Axel Esquivel, Señor, y bendecimos a Norma en el nombre de Jesús. Te pedimos paz para ella,
y en su familia, en su casa también, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y son todas por ahora. Nos manda saludos Maggie López, Dios te bendiga. Itzel García dice, doy gracias a Dios porque Eric Alejandro Coronel cumple hoy 3 meses en la casa de Reto, Oaxaca. Mira, gloria a Dios, gloria a Dios que lleva 3 meses. Esperemos que vaya siguiendo el procedimiento allá adentro y que bueno, que se quede el tiempo que Dios quiera que se quede allá adentro. Ajá, no lo saquen, busquen no sacarlo, que él permanezca allí. Sí, oren mucho por él. Y es de bendición para su vida. Sí, sí, Ajá. definitivamente. Muy bien, pues bueno, son todos. Les damos muchas gracias que nos acompañaron. Les pedimos que sigan buscando de Dios, que busquen ese orden en sus vidas. Y pues bueno, nos estamos viendo el próximo martes a las 7 de la tarde. El número de Libre Adicciones es 55 3404 5466. Ajá. Marquen para una cita o para pedir informes, simplemente también lo pueden hacer. Y este domingo va a ser, todavía la reunión va a ser virtual. Ajá. Todavía hasta, ahora sí que hasta nuevo aviso. A las 8 de la mañana y a las 11 del día también. Son los servicios que hay. Y también el tercer punto a las 6:30 de la tarde. Entonces estén atentos, ¿verdad? Y pues bueno, Dios les bendiga. Nos estamos viendo el próximo martes. Chao. Adiós.